Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Hola, ¿cómo están todos? Todas. Hoy día amanecimos más moderados, Daniela Figueroa. Tú, habla por ti. Estábamos No, demasiado... ando alegre hoy. Sí, demasiado. Ahora estamos más formales, más recatados. Buenos Estamos días. en Línea 1, muy buenos días. Se transmite por Radio Usacho 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta. Si lo prefiere, diariousach.cl o Santiago TV 50.1 o Zapping 173 o Mundo 522. Oye, y además, qué voz todas más las linda. redes sociales. Me gusta la entonación que tienes hoy. Está linda, calmada, amanecí ponderada. Romántico. No, que hoy en día hay que ser ponderado, moderado. Sí, altisonante jamás. Dirigir al centro. Eso, la unidad. Ampliar, claro, la unidad total. Hay que ampliar los horizontes, ¿entiendes? Ah, por ¿Caché? supuesto. Estamos Ese en es el línea, tono. estamos en línea. Eso lo lleva. Lo que no significa que no haya firmeza en la postura. No, claridad. Ante Claridad. todo, claridad, Ah, ¿no? ya. Así es. Calidez. También. Pero no tanto como... Acá hay más calidez en este estudio, pero no así afuera. Está súper helado, Alejandro. ¿cuánto hay Guillén, afuera? Martes 8 de julio. 3,1 grados tenemos a esta hora, 99% de humedad, y Pero vamos a no alcanzar has los sentido 18. frío, no Yo has sentido tampoco. tanto frío. Como que nos acostumbramos ya. Yo creo que sí. ¿Ah? El Cuero cuerpo chancho, se va como se dice. adaptando, se va adaptando el cuerpo. Oye, lluvia, mira, un Pero poquito. el fin de semana. No, ¿cuándo? el miércoles, mañana, durante la madrugada y la mañana. Así que Frío, como- sí. Sí, frío sí, porque 13 grados la máxima para mañana, miércoles Uy. 9, y 9 la mínima con lluvia Pero durante la mañana. llovizna. Sí, una cosa poca. Como el fin de semana. Dicen que va a haber ya poca lluvia, efectivamente, como se había dicho a comienzos de año. Sí. Sí, bueno, como sea, que caiga lo que caiga. ¿Qué más vamos a decirle? El tránsito. Los autos Eso. con sello verde, inscritos antes del 1 de septiembre del 2011 y que terminan en patentes 8 y 9, no podrán circular. Sin sello verde, 6, 7, 8 y 9. Y te cuento las callecitas de Santiago. Voy a seguir en tu tono, romanticón. ¿Te Sí, parece? es como un tango, ¿eh? Las callecitas de Santiago. Las callecitas de tienen no sé qué. Santiago. Ya, no tanto milonga, más tango, tienes razón. Restricción de pista central en vía local de Vespucio Sur al poniente. Esto antes del cruce de Gran Avenida en La Cisterna debido a una colisión de vehículos. Y muestran ahí la foto, mira, medio, pero taco que hay. La situación suma congestión. Pero mira, vos, te estoy mostrando la foto. Mira el caos. Hay que ser, ¿no? Si son idea mía, son unas micro atravesadas las que Ahí está todo atravesado porque con esos autos que chocaron dejaron la embarrada. Y eso Uy. pasó recién, así que atento en ese punto y también precaución, porque hay restricción de pista en la ruta 6868 hacia la capital, Santiago, sector Ciudad de los Valles, en Pudahuel, debido a una colisión nuevamente por alcance entre vehículos. La situación genera mucho tránsito lento. Y con esto último termino, tengo aquí, mira, semáforo apagado, po, era que no. Esto veo con falla en Irarrázaval con Campo Deportes, en Ñuñoa. La empresa de mantenimiento de alerta, anda a saber tú cuándo van a llegar. Y también hay congestión. Padre Hurtado al norte entre Los Morros y San José, en San Bernardo. Ruta 5 al norte entre Caletera de Tanco y Colón. Lonquén, como siempre, al norte entre el Trébol y Las Acacias. Y Camino Melipilla Oriente entre Ciudad Satélite y Santa Marta. Todo eso están con congestión, esos puntos. Oiga, y el semáforo de la Alameda que yo vengo Oye, ¿con reivindicando. Vergara cómo está? Consistente. Ahí se ve una política Coherente. coherente. Ya. No lo arregla. Bien, vamos que se En la Alameda no Más se arregla. Encima, po. Claro. Más encima. Ay. Bueno, ¿Qué le vamos a hacer? Vamos No, con la no, vamos a seguir Vamos- protestando. Muy bien, antes eran los baches, ¿te acuerdas? sí. ¿Y vio cómo quedó la entrada de la universidad? Aquí Con la entrada principal. Donde entran los alumnos y todo. Sí, es que Se reparó. Se reparó, qué bueno. Pero fueron dos empresas distintas, parece, porque una quedó la calle más baja que la otra. Ah, estupendo. Entonces le tengo que poner un parchecito, entonces usted viene y ¡pum! Se hunde en el hoyo Eso. y sigue. Los dos son nuevos, pavimento y todo está perfecto, pero desnivelado. Ah, estupendo. O sea, Muy bien hecho. el premio Nobel para Chile. Ya, vamos con la pregunta del día que están alojadas en @Santiago TV, @Radio Usach, nuestras cuentas de Instagram. Cuéntanos, Alejandro. La Comisión de Seguridad, en rigor de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó el proyecto que autoriza la instalación de detectores de mentales en los centros de educación y de salud. Entonces Eso. la pregunta es, ¿qué opina usted de esa medida? Exacto, tenemos tres opciones. La primera será efectiva.
La segunda puede generar estigmatización. Y la tercera, aún se necesita más debate. Así que detectores de metales en los colegios y en los centros de salud. Dicho eso, vamos cuando son las 7:36 con las principales noticias de esta jornada. Titulares en línea 1. La percepción de inseguridad aumentó hasta el 57% en el país, de acuerdo a los resultados de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana 2024. Según la medición realizada por el INE y la Subsecretaría de Prevención del Delito, se registró un leve alza de victimización, llegando a un 8,5% de los hogares que han sido víctimas de algún delito en los últimos 12 meses. El Congreso finalizó la tramitación y despachó el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, una nueva estructura dentro del Ministerio Público con rango de Fiscalía Regional. Esta iniciativa busca fortalecer la persecución penal, combatiendo el crimen organizado e investigando delitos de alta complejidad que requieran una dirección supraterritorial o transnacional. La Fuerza Aérea de Chile rechazó entregar los antecedentes a la Fiscalía de los funcionarios que fueron detenidos por trasladar droga en un vuelo institucional. La persecutora regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, dijo que la entidad castrense argumentó que la investigación del caso le corresponde a la justicia militar. La Superintendencia de Seguridad Social realizará un nuevo cruce de información con el objetivo de detectar el presunto uso fraudulento de licencias médicas en el sector privado. El anuncio fue realizado este lunes por la superintendenta subrogante de la Suceso, Patricia Soto, ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre licencias médicas. La familia de José Toá González solicitó reabrir la investigación sobre su muerte en dictadura. La Corte de Apelaciones de Santiago escuchó los argumentos de la parte querellante, que sostiene que el exministro militante del Partido Socialista fue asesinado. Terminar una causa con solo un encubridor es un absurdo, alegó el abogado Nelson Caucoto. El Pleno de la Corte Suprema determinó remover de su cargo al director y subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial tras el escándalo en el proceso de renovación de automóviles de alta gama para los ministros del máximo tribunal. En febrero de 2024, la Corte Suprema decidió echar atrás su decisión adoptada de comprar 22 vehículos de alta gama marca Lexus, que ocuparían sus 21 ministros, además del fiscal judicial. Exportaciones de Chile crecieron un 6,7% en bienes y 13,4% en servicios. El informe comercial mensual, elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, reporta un fuerte aumento en las exportaciones de bienes y servicios durante los primeros 6 meses del año. En total, las exportaciones alcanzaron los 52.817 millones de dólares, la cifra más alta que existen registrados en el caso de los servicios. El monto exportador llegó al 1.572 millones de dólares. El canciller Alberto Van Klaverer confirmó que Santiago será sede de la Cumbre Internacional de Líderes Progresistas el próximo 21 de julio, encuentro que será liderado por el presidente Gabriel Boric y que va a reunir autoridades de alto nivel de distintos países. Ya confirmaron su participación el mandatario brasileño Lula da Silva, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y el presidente de Uruguay Yamandu Orsi. 7:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. El Ministerio de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Instituto Nacional de Estadísticas presentaron los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2024. ¿Y qué dice? Lo que sabemos, siempre hay al alza, a miedo, Sí. temor a que si no lo han asaltado, que lo van a asaltar, y eso refleja también ya un clima que es más o menos permanente y que sufre variaciones, generalmente un poco más al alza que a la baja. Y de eso vamos a conversar porque el país con miedo no avanza. ¿Con quién conversamos? Valesca Troncoso, investigadora y académica de la Facultad de Humanidades de nuestra casa de estudio, la USACH, especializada además en crimen organizado transnacional y políticas de seguridad en América Latina. ¿Cómo estás, Valesca? Muy buenos días y gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Valesca?
estar con ustedes. Ahí sí, Ahí ahí está. te escuchamos, Valesca. Muy buenos días. Estamos con Alejandro Guillé de vuelta aquí. Perfecto. Muy buenos días, Daniela, Buenos días. Alejandro. Valesca, ¿Me escuchan bien? ¿Sí? pero meridiano. Como dicen los españoles, me encanta eso. Sí, todo para adelante. Oiga, profesora Troncoso, estamos hablando de seguridad, el temor a ser víctima del crimen, la arremetida del crimen organizado. Usted es experta en eso y estudiosa. ¿Qué opinión le merece que la Fuerza Aérea de Chile haya decidido que la investigación por el caso de los uniformados que los pillaron transportando drogas en un avión hacia Santiago, los investigue la Fiscalía Militar y no entregar los antecedentes a la justicia civil? Bueno, ese es parte del procedimiento, pero creo que el problema es mucho más profundo, porque tiene que ver con que existe, y está muy vinculado también con la encuesta ENUS, que existe y se profundiza la sensación de impunidad, porque no logramos saber, por ejemplo, cuáles son las sustancias ilícitas que se encontraron en ese avión. Solamente se habla de forma genérica. Uno puede hacer la suposición de que puede ser cocaína por el sector en el que estaban operando. Pero tampoco podemos tener acceso a con qué organizaciones criminales estaban vinculados, cuáles son los vínculos con organizaciones transnacionales desde Bolivia, por ejemplo, desde Perú. Entonces creo que esa poca transparencia que hay frente a la ciudadanía genera un ambiente de desconfianza, y esa desconfianza también se manifiesta en los niveles de percepción, de miedo, inseguridad que tiene la población, y que esta encuesta de NUS nos muestra claramente. Siguiendo los datos que nos da esta encuesta, Valesca, se habla de que en el ámbito nacional un 8,5% de los hogares fue víctima de delitos violentos en los últimos 12 meses. El robo con violencia o la intimidación es el más prevalente con un 3,5%. Y de los hogares afectados, un 55% no presentó una denuncia formal. ¿Tiene relación con lo que tú señalas, con el tema también de la impunidad, de que esto va a quedar en una carpeta más, si es que llega a avanzar? Exactamente, porque yo creo que lo que nos muestra la encuesta, más allá de los datos, creo que es la interpretación más bien estructural de qué es lo que está sucediendo a nivel social, a nivel político y a nivel de la convivencia de los ciudadanos chilenos y su relación con el Estado. Entonces lo que vemos es que efectivamente la victimización se mantiene estable. No hay que obviamente despreciar, ¿no es cierto?, los datos, pero se mantiene estable con el año anterior. Pero la percepción de inseguridad sigue muy alta, especialmente en mujeres, personas mayores, sectores populares. Y esto está muy relacionado con lo que les señalaba, que es con la relación con una crisis de confianza en la respuesta del Estado. No es que haya más delitos, es que las personas sienten que el Estado ha perdido el control del espacio público. Y eso es muy complejo, porque en general cuando hablamos del uso de la violencia, está circunscrito a los marcos del Estado democrático y no un desborde de ello, no lo que en el libro que Daniela te comentaba la semana pasada, hablábamos de violencia inflacionaria, un descontrol de las formas de violencia en contextos donde los marcos institucionales han perdido la capacidad de contención. Entonces lo que observamos es una violencia que se multiplica, se diversifica, como tú bien señalas, nuevas formas de delito. Delitos que no estaban incorporados más bien en nuestra vida y que tienen que ver con las extorsiones violentas, con los ciberdelitos, con delitos económicos. Y por cierto, las personas dicen, no voy a denunciar porque lo más probable es que no llegue a ningún puerto en donde encuentren al culpable, en donde pueda recuperar mi auto o los bienes que fueron sustraídos. Nadie va a encontrar a la persona que me amenazó. Y eso es impunidad. Y lo peligroso de la impunidad es que es un elemento fundamental para que las organizaciones criminales se asienten en los estados con estos marcos institucionales débiles. Sigamos la tesis que va desarrollando sobre el Estado y la no garantía de que el Estado tiene controlada la situación.
Por ejemplo, usted mencionaba el tema de la Fuerza Armada, la falta de transparencia con que opera la FACH. Más allá si es legal que lo vea la justicia militar. La justicia militar investiga delitos militares cometidos por militares, Sí. no de otra naturaleza. Los delitos comunes se supone que están en manos de la justicia civil. Pero se habla de como de excepciones, como que esto cayó. Y la verdad es que uno tiene la sospecha de que esto, por lo mismo que no hay transparencia, alimenta la tesis de que probablemente hay muchos más casos. De hecho, en la prensa de hoy, si uno revisa, dice que hay, no, fue ayer esto, perdón, 25 condenados dentro de las Fuerzas Armadas por delitos de drogas y que la Fiscalía Militar estaría a punto de la ley, la Corte Marcial ya, otros 6 casos, o sea, estamos pasando la treintena, eso ya no es una excepción. Y sobre todo afecta donde todos sabemos, Tarapacá, Metropolitana y parte de la Araucanía. En otras palabras, donde hay factores de peligro y se pone a las Fuerzas Armadas a actuar, termina contaminada por el crimen organizado. Exactamente, y creo que es muy interesante lo que tú señalas porque nos está develando un escenario muy complejo, en tanto pareciese ser que las medidas que se han adoptado para combatir el crimen organizado, es decir, disminuir, por ejemplo, el tráfico de cocaína, disminuir la violencia, el tráfico de armas, no está siendo la medida, y que esto tiene que ver con las experiencias internacionales, que no es el camino ni la vía correcta. Porque las fuerzas de seguridad están preparadas para combatir, ¿no es cierto?, delitos de seguridad pública como es el crimen organizado, pero no así las fuerzas militares porque están preparadas para la guerra. Y por lo tanto, hoy en día el narcotráfico, la trata de personas, todos los fenómenos que hemos visto manifestados, ¿no es cierto?, del crimen organizado, son transnacionales y por lo tanto van allá, más allá de las fronteras. Y es imposible que el Estado, dentro de los límites fronterizos, pueda controlarlo. Entonces creo que la medida no es militarizar la seguridad pública, la medida también tiene que ver con observar que cada uno de los espacios geográficos chilenos tiene particularidades. Ahora, sí, yo estoy recordando un artículo que sale publicado hoy, pero que reproduce opiniones que se habían dado hace varios años atrás por parte del abogado Francisco Leturias, que seguramente usted conoce, académico de la Católica, expresidente del Consejo para la Transparencia y a quien más de alguna vez hemos entrevistado en este espacio, donde dice que era un error, lo dijo en su oportunidad, sacar a los militares a ciertas funciones, como por ejemplo evitar el crimen organizado en las regiones de la Araucanía. Porque decía, por ejemplo, para combatir el tráfico de madera, ¿se acuerda que había un negocio fantástico, claro, se robaba, súper lucrativo. nadie veía nada, pero por las carreteras transportaban la madera robada y la embarcaban en los puertos. ¿Cómo me van a decir que no se sabía por parte de la aduana de dónde viene el embarque, cómo se transporta en las carreteras y nadie los ve, cómo se asalta un lugar, se roban carga pesada? Bueno, decía que eso iba a ser complejo además por otra razón. Y es que cuando se empieza a apretar por parte de la Fuerza Armada, que no son especialistas en el tema, aún teniendo éxito son un fracaso, porque empiezan a desbaratar a los más principiantes, dice, a los que no tienen experiencia. Pero el crimen organizado que ve la oportunidad de negocio y no se va a achicar, es más sofisticado y sabe que para poder tener éxito entonces va a tener que corromper a esa policía, a esa Fuerza Armada, a sus agentes más especializados, a los más activos, a los que expertos en inteligencia, en logística, en desplazamiento, y empiezan a ser ellos el objetivo. O sea, una corrupción sutil, pequeñita, en magnitud, en tamaño, pero que apunta a los agentes estratégicos en el tema. Entonces nos estamos metiendo en un tremendo problema si eso es así. Exactamente. Creo que la situación cada vez reviste mayor complejidad. Todos los días vamos sabiendo, como tú bien señalabas, de casos que ya nos muestran que la penetración de organizaciones criminales en las instituciones de seguridad, instituciones militares, ¿no es cierto?, encargadas de la seguridad nacional, se están permeando por estas organizaciones criminales. Y hay que entender que el crimen organizado no va a destruir el Estado, sino que le interesa corromper, ¿no es cierto?, las instituciones. La corrupción es fundamental y como tú bien señalas, hoy en día nosotros no tenemos que estar focalizados, o más bien las políticas de Estado, solamente en los eslabones más bajos,
sino que hay que poner atención quiénes son las personas que están liderando las organizaciones criminales. Y para eso hay que tener medidas de inteligencia, análisis prospectivos de cómo están funcionando las organizaciones criminales y hasta qué nivel a las fuerzas de seguridad y militar pueden estar permeadas, porque parece ser que creíamos que estábamos fuera de un circuito transnacional, pero no es así. Estamos conversando con Valesca Troncoso, investigadora académica de la Facultad de Humanidades de la USACH, experta en crimen organizado transnacional y política de seguridad en América Latina, además de co-coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional de la querida Universidad Nacional de La Plata. Valesca, ¿cómo ves? Porque no hace mucho ya contamos con este Ministerio de Seguridad Pública. Obviamente, para que dé resultados hay que esperar un buen tiempo, no sé si un lustro o menos, pero desde el Ministerio Público ya vamos a contar con una Fiscalía supraterritorial, que va a ser de exclusiva confianza además del mismo fiscal nacional, y orientada no solo al crimen organizado, al combate del mismo, sino a delitos de alta complejidad. Según la estructura de lo que se sabe, ¿te parece que podría ayudar o esto es más institucionalidad, más trámite? O preguntarnos si hacía mucha falta, digamos. Claro, yo creo que hubo un gran avance en poder percatarse de que necesitábamos un Ministerio de Seguridad Pública. Yo creo que ahí ya es un primer paso. Ahora, como tú bien señalas, las acciones que se pongan en marcha son de largo aliento. Esto no va a ser de un día para otro que podamos combatir el crimen organizado. Y tampoco podemos dar solución inmediata a todas las demandas de la población que tienen que ver con estos actos violentos, ¿sí? Ahora bien, lo que tú señalas creo que puede ser algo interesante, puede ser un apoyo, pero en el corto periodo no creo que pueda tener la efectividad. Yo creo que necesitamos medidas, primero, que sean a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Porque tampoco tenemos que generar mayor burocracia. Tenemos que generar un espacio en donde se genere una articulación entre las instituciones, una mayor cooperación interagencial, pero no obstaculización en el acceso a la información. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque si no se comunican las instituciones, no pueden compartir información, todo está fragmentado y parcelado. Instituciones parceladas con información frente a organizaciones criminales que funcionan, como hablábamos la semana pasada, organizadamente, estructuralmente, con mucha planificación. Entonces eso sería nuevamente pensar contraintuitivamente cómo estamos un paso adelante. En este contexto, bueno, una de las cosas que se ha criticado ampliamente al gobierno y a la oposición, de derecha e izquierda, porque la derecha gobernó en Chile y no ha hecho ninguna diferencia, la verdad, en materia de seguridad. No avanzó en inteligencia, no avanzó en especialización de equipos dentro de las propias instituciones uniformadas para que cumplan labores anexas o de complemento con las policías, sino que un mero voluntarismo, más discurso que otra cosa. Prometan. Exacto, es prometer y prometer cualquier cosa y no tiene coherencia. Entre las muchas cosas que salió en estos días, por ejemplo, frente más bien al delito más común, a la violencia, qué sé yo, de los delincuentes habituales, porque el crimen organizado no asalta un colegio ni asalta un centro de salud. Pero se está aprobando en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados la creación de estos portales con inteligencia artificial, estos pórticos para detectar ingresos de metales por parte de los estudiantes, los administrativos, los profesores, los apoderados, y lo mismo en los centros de salud. En un contexto un poquito más integrado, ¿tendría sentido eso o son disparos al aire? Populismo nomás. A ver, creo que eso daría respuesta a un nivel de violencia que existe en los colegios. Claro. Pero también habría que observar si, por ejemplo, la experiencia chilena es comparada con la experiencia norteamericana. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí hay que tener prudencia también en que medidas que pueden ser rápidas para soluciones, que la gente necesita encontrar una solución rápida, a largo plazo, ¿cuál sería el impacto que podría tener en combatir organizaciones criminales? Porque tú muy bien señalas, no van a atentar contra un colegio, no van a atentar contra un hospital,
A lo más podemos ver que colegios tienen que cerrarse producto de los narcofunerales. Pero lo que hay que evitar es que no hayan narcofunerales. Y que no se hayan cierren narco. los colegios. Y que no hayan narco. Desde antes, claro. Claro, si se dan cuenta, la violencia es un síntoma de una crisis social e institucional. Así es. Bueno, vamos a seguir abordando este tema y aprovecha una vez más para que Alejandro también lo conozca, Valesca, el capítulo del libro, ¿no? Donde tú ahí explicas muy bien este tema. Y sobre todo las aduanas, las fiscalizaciones. Sí, mi capítulo del libro tiene un nombre largo, ¿te acuerdas, Daniela? Sí, una oración. Sí, era bastante largo, pero es Crimen Organizado Transnacional y Narcotráfico en Chile, las rutas contraintuitivas y también los puertos de Chile, en donde abordo el tema de la violencia, la corrupción, la impunidad y todo lo que está sucediendo en Chile para comprender el fenómeno no solamente del narcomenudeo, sino que también de los delitos de cuello blanco. ¿El libro cómo se llama, Valesca? El libro se llama, mira, es muy particular el libro, mira, se llama Violencia en Chile, subtítulo Fragilidad del orden social. Vamos a pedir un ejemplar, ¿ah? Lo vamos a necesitar. Ya te comentábamos que sería bueno además que nos capacitaran también a los medios de comunicación y a nosotros los periodistas. Gracias, Valesca Troncoso, investigadora académica de la Facultad de Humanidades, la FAU de la USACH, experta en crimen organizado transnacional y política de seguridad en la región, en América Latina. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Bueno, estaremos muy bien. Muchas gracias, profesora. Chao. Oye, Ale, hace mucho frío. Mira, bajó la temperatura para la gente 2.5. que recién... Casi, sí, 2.8. Capaz que sí, porque ande por ahí, porque tú sabes que se actualizó hace 10 minutos. Y sí, tenemos 2.8, así que probablemente tenemos 2.5 según lo que tú señalas. ¿Vamos a una pausa y regresamos? De inmediato, 7:59. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 58 minutos. ¿Buscas un respiro en medio de la ciudad? Ven a Parquemed, el pulmón verde de Santiago. Conéctate con la naturaleza y disfruta de la cultura y el deporte. Súmate a nuestras actividades al aire libre, visita nuestros jardines y recarga energías con una vista única de la ciudad. Descubre Parquemed, un parque de todos y para todos. Más información en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocar. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, güey. Al final la música es el resultado de la interacción social. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. Cada
Cada domingo, a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. La percepción de inseguridad aumentó hasta el 57% en el país, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2024. Según la medición realizada por el INE y la Subsecretaría de Prevención del Delito, se registró una leve alza en la victimización, llegando a un 8,5% de los hogares que han sido, valga la redundancia, víctimas de algún delito en los últimos 12 meses. La Fuerza Aérea de Chile rechazó entregar antecedentes a la Fiscalía de los funcionarios detenidos por trasladar droga en un vuelo institucional. Trinidad Steinert, persecutora regional de Tarapacá, dijo que la institución castrense argumentó que la investigación del caso le corresponde a la justicia militar. La Superintendencia de Seguridad Social realizará un nuevo cruce de información con el objetivo de detectar el presunto uso fraudulento de licencias médicas en el sector privado. El anuncio fue realizado este lunes por la superintendenta subrogante de la Suceso, Patricia Soto, ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre licencias médicas. La familia de José Toá González, ex ministro del Interior del gobierno del presidente Salvador Allende, solicitó reabrir la investigación sobre su muerte en dictadura. La Corte de Apelaciones de Santiago escuchó los argumentos de la parte querellante, que sostiene que el ex ministro militante del Partido Socialista fue asesinado. Terminar una causa con solo un encubridor es un absurdo, alegó el abogado Nelson Caucoto. El canciller Alberto Van Claveren confirmó que Santiago será sede de la Cumbre Internacional de Líderes Progresistas el próximo 21 de julio, encuentro que será liderado por el presidente Gabriel Boric y que va a reunir autoridades de alto nivel de distintos países. Ya confirmaron su participación el mandatario brasileño Lula da Silva, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y el presidente de Uruguay Yamandu Orsi. 8:04. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Y se desató la tormenta, porque la campaña ya quedó más o menos despejado el camino de lo que va a ser lo esencial. En consecuencia, los distintos sectores ya toman posición. A algunos reciben poco menos que un ultimátum, te quedan 2 semanas para remontar, Sí. y poco riesgo de desplomarse. Otros que van ascendiendo, pero acércate para allá, acércate para acá. ¿Cómo se acomoda el cuadro? De ello vamos a conversar con el cientista político y académico asociado de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Belolio. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Muy Le bien, te escuchamos. Perfecto, don Cristóbal. Y Qué entremos bueno, en materia. dale, un gusto saludarlo. Oiga, aquí Gracias. decíamos que se desató la tormenta, o sea, como que las cartas ya están puestas sobre la mesa y cómo se empieza a ordenar y a desordenar el cuadro político. Empecemos por la derecha. ¿Qué pasa con Evelyn? O Matei, ¿Qué como pasa usted con prefiera. Evelyn? Cualquiera de Yo las creo, dos. sí. Claro, esto es como Dr. Mr. Jekyll y Dr. Hyde al revés. Usted lo dijo, usted lo dijo. Yo creo, oye, a todo esto es interesante ese spot que hicieron porque yo creo que ella trata en esta pieza de ser un poco Michelle y un poco Piñera, ¿cierto? Claro. La cercanía de Michelle, pero la eficiencia, ¿cierto? La gestión de Piñera. Pero me da la impresión de que más allá de esa pieza gráfica, y qué tan linda estéticamente resulte, que no ha encontrado el registro, que no ha encontrado todavía el tono donde ubicarse. Y uno pensaría, ¿cierto? Esto es una intuición razonable, pero una intuición, de que uno pensaría que después de que Jara quedó ya nominada como la candidata de la izquierda, Evelyn tendría incentivos para buscar ese registro, ese tono más en el centro, ¿cierto? Claro. Más en el mundo moderado, pero dando por sentado que ese habitante mitológico existe, ¿cierto? Sí. Que tampoco estamos tan seguros a estas alturas de que eso
de que eso sea así, porque la gracia de Janet Jara, de alguna forma, es que ha planteado la campaña no en el eje lineal izquierda-derecha, sino que quizás en un eje alternativo, un eje más sociocultural, elite versus pueblo, ¿cierto? Y en ese registro a Evelyn queda casada en el lado de la élite, por así decirlo. Entonces, me da la impresión de que no fue tan obvio que por el hecho de que ganara Jara, ese descampado ideológico que quedaba en el centro pudiese ser aprovechado por Evelyn Matei, así que como ustedes bien dicen, tiene pocas semanas para no desfondarse. Yo no creo que ella tenga la misma vulnerabilidad que en su momento demostró Sebastián Sichel, que empezó a bajar y sencillamente le tiraron la cadena, porque aquí estamos hablando de que ella es, digamos, está afiliada históricamente a estos partidos. Sichel siempre se vio como un poco ajeno, ¿cierto? Así que yo creo que todavía le queda una cierta cuenta de ahorro. Vamos a ver si es que hay, yo no diría viudos de Toa, porque tampoco son tantos, pero ese mundo, ese habitante mitológico moderado, digamos, si es que piensa que ella es como la única, entre comillas, tabla de salvación entre dos alternativas más bien polares, que a pesar de todo no han hecho un despliegue discursivo muy polar. Ambos, creo, tanto Jara como Kast, han buscado también acercar posiciones. Cristóbal, en relación a esos comentarios que se escuchaban ahí de pasillos, rumores de que podría eventualmente bajarse Matei, y las declaraciones este fin de semana del timonel de Republicanos, que ella que decía necesitamos que siga con la candidatura, cuestionó eso sí la capacidad de ella como abanderada de Chile Vamos para gobernar, y la hemos visto también muy errática. ¿Crees que esta tesis o este rumor podría ser factible de que la bajen? Yo hoy no lo veo. A ver, uno siempre se pone original, ¿cierto?, en escenarios de crisis. Pero la pregunta es, ¿a cambio de qué? Los primeros rumores que uno escuchó decían, no sé, Sutil, Frey, Ruistad, o sea, como cuestiones que tampoco suenan tan plausibles, porque dudo que cualquiera de los nombres que ha salido al ruedo suba como la espuma, ¿cierto? Por el contrario, yo pensaría que nombres que de repente nosotros desde el análisis político más tradicional nos cuesta entender, como Parisi, por ejemplo, pueden tener incluso más posibilidades en un escenario como este. Los parlamentarios de Chile Vamos también están interesados en llevar una candidatura que sea un paraguas lo suficientemente digno para obtener un buen resultado a final de año. Así que yo no me creo todavía, o sea, creo que esta cuestión tiene más que ver con el nerviosismo propio del momento, pero no creo que haya en este minuto alguien pensando en la derecha en un plan B. Perdónale, brevemente, ¿la consideras errática en el último tiempo? Porque ha tenido unos lapsos que se le olvida las palabras, lo que va a decir, cuando hay que mostrarse fuerte como candidata para poder gobernar. Muy breve. Yo creo que ella ha tenido dificultades para encontrar un registro correcto para esta etapa de la campaña. Yo creo que ella es una muy buena candidata de segunda vuelta, porque si te fijas en segunda vuelta, ya sea contra Kast o ya sea contra Jara, pareciera que ella está un poquito más a sus anchas, pero en este momento parece que no sabe muy bien, tiene como el clásico síndrome de las sábanas cortas, ¿no es cierto? Si se va muy a la derecha, parece que desilusiona a votantes más moderados, pero si se va un poco hacia el centro, entendiendo que existe eso, desilusiona a los votantes más de derecha. Ahora, lo que hemos visto en el último tiempo es que ella parecía empecinada en pelearle el voto a la derecha, o sea, puntapeuco, golpe de Estado, pena de muerte, o sea, le faltó casi explicar cárcel cómo hacer el en hambre no sé Cuba. dónde, en el desierto, qué sé yo. Sí. Exacto, entonces me parece que ese obviamente no es su registro. Esto lo digo a título personal, Daniela, a mí me parecía más interesante la Matei, que abrazaba a Cataldo y decía, sí, me encanta yo no este lo tipo. conocía. Yo no lo conocía, pero ahora que lo conozco me he dado cuenta que se puede trabajar con él. Yo creo que esos fueron sus mejores momentos. Sí. Cuando fue alcaldesa, creó una sensación de alguien confiable para todo el mundo, además agradable, sonriente. Y de repente empezó a provocar algún sector que uno dijo, sí, es más de lo mismo. Entonces, donde pudo haber pegado al comienzo, por miedo que la derecha carcomiera, pero bueno, ese es un dilema. Fíjate, Alejandro, que creo que se lo escuché creo que a Daniel Matamala se lo escuché, que es interesante que también las mujeres cuando se ponen más enojonas en política son peor evaluadas que los hombres. A ver. Por supuesto, pues hay claro, que también es una cuestión bien... Claro, machista. O sea, nosotros tenemos esta tendencia machista de creer que cuando una mujer se pone dura, ¿cierto?, es más cascarrabias que un hombre que supuestamente, como por naturaleza, tiene ese tono más duro. Entonces yo creo que también
ahí hay ciertos sesgos que están operando en la opinión pública. Sí, bueno, dicen, cuando un hombre se enoja, dicen, tiene carácter, cuando Es una viril. mujer se enoja, Es loca. dicen, Loca, claro, po. claro. No sabré yo. histérica, No sabré y yo. empiezan. Ya. Bueno, pero usted lo sabe mejor que yo. La otra pregunta, ¿Kast se ha moderado o al lado de Kaiser aparece como una persona normal? ¿Qué es normal? Es una estupenda pregunta. Yo creo que un poco de las dos, ¿ah? Yo creo que Kaiser le sirvió a él para mostrar que la excentricidad, por así decirlo, la radicalidad, tenían ahora otro dueño y él podía, ya después de 2 campañas en el cuerpo. Ahora, no es tan raro, ¿ah? En otros países, cuando políticos que se venden como outsiders y al principio son gustos más bien extravagantes, ya después empiezan a acercarse a la mitad más uno, inevitablemente empiezan a ampliar su base de convocatoria. Y como tú bien sabes, cuando uno es muy intenso en su mensaje, es menos extenso en su convocatoria y viceversa. Cuando uno diluye un poco el mensaje, es más extenso en la convocatoria. Marine Le Pen, por ejemplo, la política francesa de la extrema derecha, partió siendo durísima con cualquier cosa que no tuviese que ver con la Francia profunda, y hoy día ya está diciendo que ser gay es pro-francés, por ejemplo. Entonces, ya entiende que tiene que empezar a hablarle a otros mundos que no la vean tan dura si quiere llegar al 50 más 1. Yo creo que Kast entendió eso y le ha bajado le ha sacado la sal, por así decirlo, a un par de discursos que tenía él, en materia de mujer, ¿cierto? Que yo creo que no ha pisado el palito en ninguna de las cosas que el gobierno le ha tirado, y Matei sí, en materia de derechos humanos. Él entiende también, yo creo, Alejandro y Daniela, que las elecciones se juegan sobre el futuro y no sobre el pasado. Entonces, ponerse a conversar ahora si fue justificado o no el golpe de Estado para un votante que está en Macul y tiene 28 años y que lo que le importa es la delincuencia, yo creo que él entiende que ahí no está el asunto. Cristóbal Belolio, antes de pasar... Yo creo que ¿Sí? ha madurado más que, no sé si ha madurado, pero ha madurado y ha adaptado su discurso de forma estratégica. Yo creo que es lo que tenía que hacer. Sí, se ha templado también de alguna manera. Antes de pasar al fenómeno Janet Jara y comentar algunas opiniones y ver tu análisis, quiero solo detenerme en algo que tú señalabas también en ex ante, Cristóbal Belolio, respecto al momentum de Kaiser. ¿Cómo ves que se está desempeñando y si finalmente le va a prestar ropa a Kast? Yo creo que al principio en su entorno, que es un entorno muy familiar, muy cerrado, digamos, estaban viendo cómo rendía esta apuesta, ¿cierto? Para ver con qué poder negociador llegas tú finalmente a la hora de los que hubo. Con qué poder negociador te paras y discutes una lista parlamentaria, por ejemplo, ¿cierto? Y yo creo que lo que hizo Republicanos fue bastante hábil. Republicanos, en vez de pelearle a Kaiser, le dijo, oye, estupendo, que compita, que venga para acá, ¿cierto? Como decía Camilo Férez en una columna, matarlo pero a besos. Es decir, abrazarlo y decirle, bueno, usted quiere junto con nosotros en la derecha de verdad, sin complejos, valientes, bueno, venga para acá. Y de alguna manera lo desactivaron. O sea, lo transformaron en una opción que frente a Kast terminó siendo finalmente funcional a José Antonio Kast. Y yo creo que hoy día deben estar pensando esto, como hay que vender acciones cuando tus acciones van a la alza, pero no sabes si van a subir o van a bajar. Yo creo que lo que el republicano está esperando es que Kaiser baje a 2 puntos y ahí negocia la lista parlamentaria. Y yo creo que Kaiser dice, hoy día tengo 4, 5, quiero volver a 8, quiero volver a 10, y ahí negociar, no sé, 2 senaturías. Imagínate Kaiser compitiendo por la Araucanía. ¿Cierto? Sería un golazo desde el punto de vista de lo que él encarna. Entonces, me da la impresión de que hoy día su entorno debe estar pensando, bueno, quizás ya no resulta el asalto a la moneda, pero no nos bajemos todavía, porque si nuestras acciones suben un poco, tenemos mejor poder negociador frente a la parlamentaria. Me imagino, supongo. Vamos ahora, ¿qué te parece el desafío? A conversar sobre lo que está pasando en el mundo oficialista después del triunfo de Janet Jara. Hay algunos que dicen que esto hay que interpretarlo con otros códigos, que no es la izquierda tradicional, que el PC, que el socialismo democrático, sino que hay una composición de identidad, de liderazgo, de empatía,
de un ejemplo de vida, de que ya le quita a la élite el derecho de nombrar al líder del progresismo y más bien se busca a alguien con raigambre realmente en el mundo que dicen representar. ¿Cómo lo estás viendo este fenómeno? Yo suscribo a grandes rasgos esa tesis. O sea, yo creo que Janet Jara no gana porque sea comunista, estaremos todos de acuerdo, ¿cierto? Yo creo que más allá de que uno hoy día diga, pero si cómo, si el 80% del voto del House es el de ella, bueno, lo interesante del fenómeno no es que haya ganado la primaria, es que al día siguiente marca 30 puntos, ¿cierto? El liderazgo de ella, su fenómeno, tiene mucho que ver con la novedad, obvio, la novedad siempre vende en un clima de hastío a la política tradicional, ¿cierto? Segundo, creo que sus virtudes de cercanía, espontaneidad, que nos recuerdan un poco también la erupción de Michelle Bachelet, importan. Ella, esto a veces nos olvida, pero no es solamente pura cercanía. Los hitos más celebrados de este gobierno radican en su jurisdicción laboral, ¿cierto? Claro. Las 40 horas, el sueldo mínimo, la reforma previsional. Y a eso le sumamos, Alejandro, esta dimensión sociocultural, ¿cierto? Ella dice, yo vengo de una extracción, ¿cierto?, popular, y al frente tengo 3 apellidos alemanes, ¿cierto? Al frente tengo el batallón Germania. Claro. Y lo interesante es que yo soy ahora, una cosa que la izquierda abandonó en el último tiempo, estaremos de acuerdo, yo soy la chilenidad, ¿cierto? Porque parecía que entre estallido y convención, como que la izquierda le daba vergüenza a Chile, o al menos los símbolos patrios, le daba vergüenza que el Estado de Chile había sido cómplice patriarcal, genocida, racista, homofóbico, ¿cierto?, misógino. Bueno, ahora aparece una expresión de chilenidad popular que yo le decía el otro día, medio en broma, casi que el eslogan de ella a final de año va a ser chilena de corazón. O sea, que parecía distinto. Onda la roja de todos. También. Claro, distinto a la bandera, ¿cierto?, del Gualmapu y la bandera negra y el plurichile. O sea, no es la izquierda woke que supuestamente uno identificaba con esta pulsión más generacional ñoñoína que uno identifica con el entorno del presidente Boric, sino que es otra cosa. Y yo creo que ahí radican, como lo han dicho sus propios asesores, Darío Quiroga y otros, ahí radican sus pocas posibilidades de triunfo, porque por más que hoy día estemos obnubilados por ese fenómeno, en segunda vuelta la sigue teniendo cuesta arriba. La agenda en Chile, la agenda hoy día está muy corrida a la derecha, hay un ciclo oposicionista, si sumamos todo lo que suman los candidatos de derecha, sigue siendo mucho más que ella, así que hay que poner también en perspectiva ese fenómeno. En esa misma línea de lo que acabas de decir, Cristóbal Belolio, ¿qué te parece lo que dice la historiadora Lucía Santa Cruz? Y lo dijo en el contexto de la presentación del libro de Pepe Out, las políticas sin trinchera. Y dijo, no canten victoria los que creen que por el mero hecho de ser comunista, Jara va a perder la elección. Y esto lo dijo hace un par de días, está en ex ante. ¿Tú crees que pueda, pasar primero a segunda vuelta, es decir, Jara Kast, como anuncian muchos analistas y también encuestas? ¿Y tú crees que si ella logra esta unidad, no tiene posibilidades de ganarle a Kast, que es el otro polo? A ver, yo era de los que pensaba que un triunfo de Jara acercaba, en vez de alejaba, el espectro de dos derechas en segunda vuelta. Me equivoqué, y me equivoqué por la razón de que a Jara se le hizo muy sencillo, muy rápido, aglutinar al tiro al tercio histórico, llamémosle por así decirlo, que representa al oficialismo, ¿cierto? No se demoró nada en esa pega al menos hacerla. Y si bien la izquierda hace mucho rato andaba atacada porque Bachelet no quería ir y era la única que podía exorcizar ese fantasma de dos derechas en segunda vuelta, al menos yo diría que esa pega Janet Jara la está haciendo. O sea, Janet Jara con los números de hoy está pasando segunda vuelta y con cierta comodidad, ¿cierto? Y pareciera que es la derecha haciendo política, ¿cierto? Haciendo, ¿cómo se llama?, historia política, como ustedes se recordarán, en el 2005, que la derecha ocupó la primera vuelta como primaria entre Piñera y Lavín. Bueno, lo más parecido, lo que quizás veamos ahora es que la derecha también va a ocupar la primera vuelta como su primaria. Sí, eso señalan. Kast-Matei. Sí. Entonces, primero, yo no creo que en la derecha la gente esté dando por descontado, digamos, el triunfo, pero sí los números siguen indicando que la derecha tiene la primera opción. En eso no nos equivoquemos y me parece que el comando de Jara ha sido mucho más realista al decir que todavía el desafío para ellos es cuesta arriba, ¿cierto? Segundo, yo no diría que hay que
¿cómo se llama?, mirar en menos a Jara por el hecho de que sea comunista. Yo diría que su principal problema no es tanto el anticomunismo, porque esa cuestión también me parece un poco retro. Yo creo que es un fantasma que volvemos al tipo de Macul de 28 años, ¿cierto?, que vota obligado. No sé si el anticomunismo para él sea una cuestión tan relevante, pero la mochila de una mochila mucho más concreta para Jara es que es oficialista. Sí. Ella es la campaña, Sí. ella es la candidata del oficialismo, y el oficialismo está a patadas con el 30%, ¿cierto? Sí. Que no es tan malo a nivel global, digamos, pero no alcanza con eso, y supuestamente lo ha hecho mal, supuestamente digo porque esto depende del punto de vista, ¿cierto? Supuestamente no lo ha hecho tan bien en aquellas dos cuestiones que son prioritarias en la agenda, que son orden público, y aquí meto migración, narcofuneral, portonazo, Araucanía, todo eso, y economía, y aquí meto inflación, prosperidad, crecimiento, desempleo. Si esos dos temas siguen siendo los temas eje en la campaña, yo veo complejo que una candidata que representa al oficialismo, ya olvídate del comunismo, me parece difícil que una candidata que representa al oficialismo le pueda ganar a la oposición a eso. Okay. Brevemente, no se me queda en el tintero, ¿qué te parece este video parodia que hizo la UDI con el presidente Boric? Yo debo decir que en términos audiovisuales está bien hecho, pero es una falta de respeto enorme, donde se ríe del presidente mirando el celular, además con la pantalla ahí con el perro matapaco, como recordábamos, y respondiendo con emoji a situaciones donde la gente le pide, ¿no?, que avance en educación. ¿Qué te pareció ese video? ¿Lo viste o no? No lo he visto, pero no me extraña. Yo creo que a veces uno dice que uno le echa la culpa al presidente, ¿cierto?, de abandonar la majestuosidad del cargo, pero me parece que en eso todos tenemos una responsabilidad. Sí, pues, no. Por último, esperen que deje el cargo. Todavía no. Pero bueno, le voy a echar un vistazo. Ya, igual está bien hecho, hay que decirlo. Está divertido. Gracias, Cristóbal Belolio, por conversar con nosotros esta mañana acá en Línea 1, sobre todo el panorama político. Y profesor asociado que estén bien. de la UAI y cientista político. Que te vaya bien. Chao. Chao, que estén bien. Chao, Cristóbal, gracias. 8:23. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Hablemos de liderazgo, pues ya que estamos hablando de campañas, de gobernar un país, gobernar el mundo. Si hay algo que Donald Trump tiene, es liderazgo. Que es mitómano, megalómano y todas esas cosas le caen muy bien. Pero tiene liderazgo y eso es lo que le gusta al gringo medio, ignorantón, poblerino, no es el intelectual de Estados Unidos, pero sí cada día va entusiasmando esos sectores porque ven que tiene liderazgo. Fíjese que levanta una amenaza y China no va a las BRICS. No quedó claro por qué nos va. Y Moscú, Rusia, ha sido bien cuidadoso en las BRICS de decir que las BRICS no son contra un tercer país. Y por otro lado, las declaraciones que han emitido, evitan mencionar directamente a Estados Unidos para no provocar, dicen los analistas internacionales que están en la cita allá en Río de Janeiro. Yo no sé si es verdad o no, porque no estoy allá, pero Lula se mantiene intachable. Las BRICS son para generar a los países del tercer mundo, del sur del mundo, mejores posibilidades de libre comercio, de negociaciones multilaterales, lo político y de un mundo estable, que es lo que quiere la gente y los países que están progresando. Y lo plantea y ahí se mantiene. Y no le han subido los impuestos ni lo han amenazado. Lo que a mí me llama la atención y que francamente me decepciona y me irrita un poco, es que en Chile corre el pánico. Empiezan todos a decir, no es conveniente entrar a las BRICS porque se puede enojar el tío Sam. Exacto. Oiga, yo recuerdo a Frei Montalva cuando recién electo con apoyo abierto de Estados Unidos y de la Iglesia Católica en la Alianza para el Progreso de esa época, donde se produjo una cierta mancomunidad de ciertos países y sectores sociales y políticos para levantar una opción a la Revolución Cubana, apenas elegido, lo primero que hizo fue condenar la invasión de Estados Unidos de la República Dominicana. Eso es personalidad, eso es tener claridad en su política. O Salvador Allende, que abrió negociaciones con China y le dio un rábano a lo que Estados Unidos, que estaba todavía décadas de plantearse la apertura de relaciones. Poco después lo hizo Estados Unidos
el presidente más conservador, que además lo destituyeron, Richard Nixon, por corrupto. Henry Kissinger, su canciller, el hombre frío, inteligente, pero que de valores y escrúpulos no conocía. Macuco. O el mismo Ricardo Lagos, cuando lo llama por teléfono el presidente de Estados Unidos y le dice: quiero que me dé el apoyo para invadir y atacar a Irak, y le dice que no. Y tenía razón, pues, porque no había armas estratégicas y desarticularon a Irak hasta el día de hoy. Entonces, personalidad hay que tener en la conducción de los liderazgos, no hay que empezar a ponerse agüitas tibias. Chile tiene que definir cuáles son sus intereses, dónde están y cómo va a navegar sin extravagancia. Nadie le dice que se tiene que poner en la punta porque somos un país muy chico, pero tenemos que tener claridad. Para nosotros, un orden mundial encabezado por un presidente cuyos rasgos psicológicos son inquietantes y su fanatismo es evidente, que quiere manejar el mundo a su gusto, no nos da seguridad ni gobernabilidad, no representa seguridad para nuestros intereses ni nos ofrece un camino de respeto y colaboración. Tenemos que mirar a otro lado, no nos queda otra. No es que nos guste o no nos guste, no se trata de valentía o cobardía, se trata de que hay que estar donde hay opción. Y mal que mal las BRICS, todavía débiles, todavía vacilantes, son 11 países y se han sumado, mira, hay más de 40 en la lista que quieren ingresar. ¿Y qué quieren? Comercio, colaboración. Y bueno, en la BRICS hay un espacio hoy que no ofrece ni a Europa, que está bastante alejado de América Latina, ni a Estados Unidos, que constituye más que certeza, más que un modelo de sociedad, hoy un peligro. Una sensación de incertidumbre, de arbitrariedad, que te puede caer el garrote en cualquier momento. Se olvidaron de la zanahoria hace rato, el garrote. Bueno, ¿ese es un mundo decente? Yo francamente creo que en estos momentos de la historia hay que ser clarito dónde están los intereses de Chile y hay que jugarse con independencia, con inteligencia, con pragmatismo. No hay por qué provocar, si nadie te está llamando ni te está provocando, pero nuestro mundo es el subglobal. Y lo otro va perdiendo fuerza y representación en nuestra propia economía. Vea con quién estamos comerciando y cada vez menos con Europa, menos con Estados Unidos, mucho más con Asia, que es más que China. Es mucho más que China. Ahí está el futuro. Eso es. Muy bien. ¿Le gustó? Conchatado. Me gustó. Ya, 8:28. Dejémoslo ahí nomás. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte y sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio USACH. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano
y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de ánimo en Radio Usach, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio Usach, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti, una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio Usach. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio Usach. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio Usach. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. A más de un año del mega incendio que afectó a Valparaíso, Quilpué y a Villa Alemana, la reconstrucción de las viviendas dañadas por el siniestro aún está en curso. Y en la Cámara de Diputadas y Diputados continúa sesionando la comisión investigadora sobre este tema. A la instancia asistió la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, quien deslizó críticas al Ejecutivo y aseguró que no se ha llevado a cabo ninguna reparación de viviendas con recursos del Fondo de Emergencia Transitorio, el FET. Y justamente vamos a conversar con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, que ya está en contacto con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo está, alcaldesa? Muy buenos días, Alejandra, muchas gracias por el contacto. Buenos días, Alejandro, y gracias también ahí a los auditores que están escuchando Radio Usach. Gracias a usted. Con Daniela, que es mi... Pero me llamo Daniela Alejandra, así que no hay problema, alcaldesa. No, quedamos los dos integrados. El nombre. No hay problema. Alejandro y claramente... Y de Alejandra, le puede decir Alejandra. No, se me puede decir Alejandra, es mi segundo nombre. Vamos Oiga, con Guille. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Sí, se llama... sí, Daniela Alejandra. Casi me dice Carolina. Oiga, casi le digo Carolina Alejandra. Eso es lo evidente, eso es lo evidente. Eso. Muchas gracias, Carolina. Alcaldesa, fríamente, de las viviendas que fueron destruidas, porque no se trata de reparar lo que se desapareció, destruidas y que quedaron seriamente dañadas, ¿qué porcentaje se ha reconstruido? A ver, yo les voy a comentar los números que nosotros tenemos. Hasta el 31 de diciembre del 2024 se habían asignado 156 subsidios habitacionales. Hoy día, con toda la planificación estratégica y las gestiones adicionales que se han hecho de manera conjunta con el Serviu, hemos podido asignar 556. Pero esto no sirve de nada si no se pueden cobrar. ¿Ya? Y ahí tenemos un problema. Porque en términos de número, existen hoy día 59 proyectos habitacionales en ejecución, de un total de más de 1.000 y tantas viviendas que evidentemente fueron afectadas. Familias. Proyecto de 29 viviendas en Canal Chacao y proyecto de 50 viviendas en Costa Sol. De las 50 viviendas son de Desafío Levantemos Chile, que fue una donación que hizo Leonardo Farcas, que fue muy bullada. Ahora, estamos al espero de inicio de obras de 50 viviendas más en Canal Chacao, 24 en Dulce Hogar y las otras en Pompeya, que son 29. Pero esto no responde a la magnitud del evento. Y ahí tenemos un problema que es crucial, que ha faltado una política, porque sabemos que tenemos familias en sitios propios que son 881 allegados son 421, arrendatarios son 213 y en campamentos son 858, obviamente estamos hablando de un número muy mínimo. ¿Perdón? No, sí, se nos escapó un poquitito, pero ahí al final estábamos... En nimio dijo, un número muy nimio. ¿Puede ser que dijo eso?
Sí, lo que yo estoy tratando de decir, se nos cortó un poco, Sí. parece. Lo que yo estoy tratando de decir es que hoy día se están ejecutando proyectos, pero es una ínfima cantidad en comparación a la gran catástrofe. La Porque pregunta tenemos que que viene, pensar ¿por qué está pasando eso? Porque yo he estado conversando con gente en los campamentos y me dice, mire, me exigen una serie de papeleos, demostrar la propiedad del terreno que estoy demandando que me pongan una casa, y cómo si se incendió todo, perdieron los papeles, ya no hay nada, cómo comprobar. O sea, la burocracia se los come cuando es evidente que hay que construir casa. Alejandro, cuando tú tienes una catástrofe de esta magnitud, tú no puedes tomar y decir que vas a tratar la catástrofe como cuando uno se va a construir una casa. Primero, porque la ayuda técnica llegó tarde a la autoconstrucción. Por tanto, ahí ya tenemos una problemática no menor porque hay un 50% que se autoconstruyó. Y tenemos que definir la recepción definitiva para que su subsidio se haga efectivamente real. Segundo, porque le entregaste casas de emergencia a campamentos y asentamientos precarios. Por tanto, les diste la legitimidad de buscarles una solución, naturalmente. Y tercero, porque yo no entiendo para qué se generó un fondo de emergencia transitorio si no va a ser utilizado. O subutilizado. Eso es lo que yo no logro entender. Primero, porque tenemos una cabeza en el Comité de Reconstrucción que hoy día es la ministra de Desarrollo Social. Esa cabeza debiera dirigir al resto de los ministerios para poder agilizar la burocracia del Estado. Pero eso no ha sido. ¿Por qué? Porque tal como se lo dije al presidente de la República, cada vez que le solicité una audiencia y que hasta el día de hoy no me ha recibido, es: presidente, si usted no es la cabeza de una reconstrucción, tiene que ser su ministro de Interior, porque en reconstrucciones tenemos experiencias de sobra en Chile. No hay que inventar la rueda. Hay que copiar lo que está bien de otras reconstrucciones, no importa de dónde venga. El problema es que aquí el hacerse creativo y ponerse soberbios no sirve para la espera y el corazón de los damnificados. ¿Por qué soberbio, alcaldesa? Y cuéntenos, ¿en qué están estas familias? ¿Cómo se están ayudando? ¿Cómo están sobreviviendo a esta situación luego de más de un año? Porque hubo una serie de experiencias y expertise que se quiso poner a disposición del gobierno. ¿Ya? Y que fue no tan solo de gobiernos anteriores o equipos que llevaron reconstrucción, sino también de instituciones que llevaban la reconstrucción, como Desafío Levantemos Chile, Un Techo para Chile, Psicólogos por Chile, Sinergia Humanitaria, que todos esos los tomamos nosotros para que nos ayudara. Pero tú no puedes querer saber de algo que no te ha tocado enfrentar como gobierno. Y ahí hubo soberbia. Y ahí partió todo el núcleo de la problemática del día de hoy. Por otro lado, ¿cómo seguimos adelante? Nosotros como municipio hemos seguido empujando el carro. Le dijimos al ministro de Hacienda que sin reglamento no podía existir ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio. Él nos negó que necesitaba el reglamento. A las 2 semanas estaba puesto el reglamento en Contraloría. Le pedimos al ministro de Vivienda y Urbanismo que flexibilizara de la Ley General de Urbanismo el numeral 6 y el numeral 7, para que las casas autoconstruidas pudieran tener una flexibilidad. Le pedimos a la ministra de Desarrollo Social que nos hiciera un desglose de la ejecución que ya se había hecho por el Fondo de Emergencia Transitorio. Bueno, lamentablemente no se ha hecho una ejecución más allá del 1%. Entonces, yo por eso llamo que hay soberbia, porque cuando tú tienes poder, tú tienes que saber administrar ese poder en una emergencia como esta, y no finalmente terminar jugando con el dolor ajeno. Bueno, y de hecho... Y eso es lo que yo no le perdono al gobierno. Alcaldesa, evidentemente que estamos hablando de una emergencia terrible y por lo tanto muchas viviendas destruidas. Es muy difícil reconstruir quién era dueño de esto, de este otro. Eso se puede hacer después. Si alguien se aprovechó, Claro. porque hay gente que se ha tratado de aprovechar, le quita todo y lo mete preso por último. Pero Primero soluciona. primero hay que resolver el problema. Hay gente que no está viviendo en ninguna parte, llega el invierno, no tiene agua, no tiene luz, no tiene alcantarillado. Y lo otro, que es complejo,
es que como hay mucha construcción que fue espontánea, pero que igual vivían familias, en cerro y en quebradas, no habían caminos con seguridad, de manera que si se reproduce otro incendio, puedan volver a quedar atrapados, como les pasó, Sí, que no había por claro, dónde salir. exacto. Entonces, bueno, ahí lo que se requiere son medidas dramáticas en momentos dramáticos nomás. Y bueno, razón de Estado, y después se verá si se cambiará la ley o no para evitar sumario, que se objete, porque hay organismos que tienen que de alguna manera fiscalizar. Pero la verdad es que yo creo que si no se está en el lugar, no se logra entender la magnitud de lo que pasó. Yo estoy en el lugar, soy la alcaldesa de Quilpué, y llevo 6 meses. Y yo estoy reparando con fondos que se iban a devolver de la administración anterior, casas de emergencia, porque además fueron mal instaladas. Entonces, si tú no te ocupas de que al menos la primera vivienda, que va a ser la más compleja, porque va a tener que resistir al menos 3 inviernos, no esté bien instalada como Senapred, organismo del Estado, la verdad es que desde el comienzo partiste sin empatizar. Alcaldesa. Entonces, una cosa es el Estado que no nos permite, avanzar, sí. Y otra cosa muy distinta es que a la catástrofe, así haya sido con 5.000 damnificados, que finalmente tiene un número mayor a eso, pero tú tienes un modelo de gestión, tienes un master plan, y eso tú lo has pedido y no existe. Sí. ¿Nos puede explicar, alcaldesa, qué pasó con las viviendas que ofreció la Cámara Chilena de la Construcción para los damnificados por los incendios en Viña y en Quilpué? Porque dijeron que no se cumplía los estándares. Lo que pasa es que ahí es cuando yo te hablo que lo que hacen las organizaciones civiles, sí, que han estado en reconstrucciones anteriores, ponen a disposición equipos técnicos, stock y todo lo demás. Si tú de eso no avanzas con esos equipos técnicos o con ese tipo de área de la reconstrucción, pierde el interés una institución civil. Y no solamente me refiero a la Cámara, me refiero a muchas otras con las que hemos estado conversando. Ya. Y a eso me refería con que tú necesitas una cabeza que reconstruya. Y para eso tienes que tener o al presidente de la República o al ministro de Interior. Son Claro, las dos porque cabezas que coordina pueden todos los articular. ministerios, todas las instituciones. Pero ese fue el problema con la Cámara, no entendí en el específico, alcaldesa. En la Cámara, yo hablé con el presidente de la Cámara. ¿Ya? Y le pregunté específicamente. Y me dijo que ellos hicieron llegar los stocks disponibles. Y que esos stocks disponibles solucionaban no gran parte, una parte, pero ya avanzaba. ¿Qué pasó con eso? Yo mentiría si dijera, mire, pasó esto o esto otro. Pero lo que sí sé es que el ministro Montes, dada la magnitud y la cantidad de stock que aparecía ahí para solucionar casas, instruyó sumario. Y algo tiene que haber pasado. Bueno, vamos a estar atentos ahí porque, claro, hay declaraciones encontradas que a veces vemos en la prensa respecto a esto. Uno rechaza que las hayan negado, los otros dicen que sí, en fin. El tema importante, como lo dice usted, alcaldesa Corti, es que la gente sigue esperando y es una vergüenza. O sea, si la reconstrucción tú la tienes que poner en el centro de las personas. lógico. Todo lo técnico. Claro. Se verá después, como decía Guille. Lo ve después, pues. Sí, eso se ve. Qué trabas legales y todos esos asuntos. Hay que construir casas y hay que Exacto. limpiar los terrenos. O sea, hay que ubicarse en el contexto de la situación. Muchas gracias por conversar. Yo pienso que además ponerte a disposición de un ejecutivo independiente, que tú no seas de una coalición política, con la experiencia que tú tienes respecto de aquello, evidentemente es generoso decir sí, alcaldesa, venga, pero no recibirte para escuchar tu dolor, que eres el rostro de las personas, creo que sí es soberbia. Muchas gracias por conversar con nosotros y con este llamado también al presidente de la República, alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, de Renovación Nacional. Un abrazo grande y gracias, y estamos dispuestos también aquí los micrófonos y las cámaras abiertas en línea 1. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí, Alejandro. Igualmente. Muchas gracias, Daniela. Muy agradecido, Chao. alcaldesa. Ya la iremos a saludar algún momento cuando pase por ahí, porque me gusta ir a esa región. Eso, muy bien. Buena playa. Sí, pues tú siempre vas a esa zona. Sí, tengo casita yo ahí. Tiene casita. Verano. El que puede, puede. Po. Claro que ahora, desde la pandemia, no fui más.
Yo la tenía arrendada, pues, gallo. Y es que es ilógico, porque voy a tener que botar la casa y se nos va a dejar entrar. Ya. Ya, vamos. 8:45. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. El dilema de la hora. Hola, muy buenos días. Don Gonzalo. Bien, bien. Don Gonzalo Pinoza. Perdón, tanto tiempo. Tanto tiempo, bienvenido. sí. Bienvenido a de tu vuelta. show. Claro. Bienvenido a tu De show. vuelta a casa, nadie lo Muy echó, contento así de que volver. volvió. No Estaba ni resfriado, ni con licencia médica fraudulenta, ni de vacaciones. Estaba con su merecido receso. Merecido receso, sí. Oiga, ya que disfrutó el receso, vamos a la pelea. Vamos a las noticias. ¿Qué trae con enjundia? Económicas. Bueno, hoy día les comento que salió un nuevo reporte del INE respecto a la inflación. Hoy. Y se destacó que la inflación mostró una caída mensual del 0,4% en junio. Esto supera las expectativas que habían en el mercado y es la mayor baja mensual de la inflación desde diciembre de 2023. Bueno. Así que eso es una buena noticia para el bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas. Y se destacan disminuciones en las divisiones de alimentos, bebidas no alcohólicas y también vestuario y calzado, y un aumento en la división de salud. En particular, digamos, en alimentos y bebidas no alcohólicas bajaron un 0,9% digo, y vestuario y calzado un 6,4% fue la baja. Esto también tiene un impacto en otros sectores, porque también hemos conversado acá en Línea 1 que siempre la UF va aumentando mes a mes o semana a semana específicamente, pero con esta baja de la inflación también va a bajar el precio del OF, que va a bajar en cerca de 157 pesos. Uy, yo no sabía que la UF bajaba. Te juro. Era con polvo royal, pensaba yo, la UF. Forever. Claro, uno piensa que eso está Sí, que siempre subiendo al alza, para siempre, claro, pero sí, te juro. Claro, todo lo que sube tiene que caer, dicen por ahí. No, así más que bien todo lo que baja tiene que subir, diría yo, pero bueno. Así que esas son las noticias con respecto al tema de la inflación. Vamos a ver cómo esto también va, digamos, desarrollándose durante el año. Y la inflación, en lo que va del año, acumula un alza del 1,9%. Así que son buenas las noticias con respecto a la economía y el desarrollo que pueda tener esta a lo largo del tiempo. Hace un tiempo me acuerdo que el ministro Mario Marcel dijo que se venían buenas noticias, que el mercado se estaba reactivando. Tal vez esto puede ser un indicador de eso. ¿Quién dijo? ¿Marcel? Marcel, sí. Oye, ¿viste que le clonaron la...? Sí, hasta Marcel le roban. Le robaron hasta el ministro de Hacienda. Oye, le robaron hasta sí. el ministro de Hacienda. Le clonaron la tarjeta de crédito Sí. cuando él estaba en España, pero se fue en Chile. Eso es cuando el crimen te desafía. Impresionante. O sea, eso lo hacen. Hay que el ser proceso, muy. Demostrarle a la autoridad que son débiles y que la opinión pública se entere para que no confíen en esas autoridades. Sí. No, cuidado con estas Es cositas que sospechoso. tienen mucha más repercusión. Bueno, cuando usted esté mal económicamente, piensa en Argentina. Ah, no, yo pienso todos los días en Ahora, Argentina. estos argentinos pueden estar con hambre, pobreza, desempleo y todo, Sí. pero igual se comen Lo pasan unos bien, bifes. lo pasan bien. Las Me masitas. caen bien los argentinos. A mí también. Tengo buena experiencia con Usted no ellos. lo pasa mal. ¿No? No lo pasa mal a Argentina. La vida de barrio Y es nos muy quieren rica. más que nosotros a ellos. ¿Sí? Sí. Yo Es tengo que no muy corre- buena experiencia. Es que no corre la envidia de ese lado para acá. Claro. Es unilateral. Ya, perdona, Gonza, nosotros nos Lo fuimos saboteamos ahí de con mambo. nuestra... No, escuchamos. esto era Elucubración. digamos, el reporte económico del día de hoy. Ah, esto es todo, amigo. Esto es todo por hoy. Tal vez Ya. mañana volvemos con más noticias, ya que me reincorporo. Sí, pues te echábamos de menos. Y los chistes. Oye, podrías tener una Podría tener sección acá. una sección de chistes. Es necesario, porque la tenemos Y ahí en la anécdota. sala de prensa, pero hace falta Ah, no, acá. ahí vas a contar Al aire. anécdotas de lo que ocurre. Ya, no, ya. Con eso basta. Son chistes blancos, ¿cierto? Sí, sí, son muy pueriles, pero con muy buen sentido del humor, inteligente. Muchas gracias, querido. Muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo. Eso, 10 minutos para las 9. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día.
A las 9, el presidente Boric encabeza la promulgación de la Ley de Modernización de Educación Parvularia. Y a las 10 de la mañana, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, junto a la ministra de Hacienda subrogante, Heidi Berner, con la que conversamos ayer, ¿no es cierto? Sí. La directora también de presupuesto, Javiera Martínez Fariña, dan a conocer las cifras de ejecución presupuestaria en inversión durante el primer semestre de 2025. Curiosamente, la ejecución en obras públicas estaba muy bien, ¿eh? ¿Sí? Muy buena. Qué bueno. Sí que podríamos realmente conversar con la ministra. A las 5:30 de esta tarde, la Comisión de Defensa de la Cámara aborda la detención de 5 integrantes de la FACH por traslado de sustancias ilícitas desde Iquique a Santiago. Invitados, la ministra de Defensa, Adriana del Piano, y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez, generala. Sí. Hugo Rodríguez. Cuadre, y general. Vamos a ver si va, porque como están díscolos, los civiles no tienen nada que saber de las cosas nuestras. Así es. Sí, pero el asunto es que no son solo... No, y por eso la 5, justicia 6. justicia militar nada que ver en todo caso. Ya. No, ojo. Ah. Puede que le corresponda, Sí. pero eso no es enemigo de la transparencia. No, pues. A mí no me... Bueno, habría que analizarlo. Vamos a O invitar sea, a algún el experto país que nos aclare. El país merece una explicación, lo menos. Antes de revisar los resultados de la pregunta del día, quiero ver cómo está la temperatura. ¿Qué dice la dirección meteorológica? Que hace frío. 3,5, que hace frío, evidentemente. 100% de humedad, despejado acá en la capital. Máxima tan solo de 18 grados. Y en las callecitas de Santiago informan que hay un auto detenido en pista derecha, dirección al oriente, sector Quilín, comuna de Peñalolén. A utilizar pista central o pista izquierda, conducir con precaución. Y sí, eso es lo principal. Hay otras cosas, pero mírelo usted. Vamos con los resultados de la pregunta del día, Alejandro Villa. Bueno, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que autoriza la instalación de detectores de metales en centros educacionales de salud. Y por supuesto le preguntamos a nuestro público, esto todavía no es ley, falta que pase por la sala, después tiene que ir al Senado, qué sé yo, después comisión mixta, pero en principio, ¿qué les parece? Y ahí están los resultados a la vista, bastante más parejo que otra vez. Sí, casi 3/3. 31% sostuvo que aún se necesita más debate. Un 33% señaló que será efectiva esta medida y un 36% manifestó que estigmatiza a la gente. Ya, póngase de acuerdo, nuestros auditores. Esta vez Está nos súper complicaron. dividido. Eso me gusta, así es la democracia. Marcos Cornes, muy buenos días. Tire la pelota al córner nomás, ya, vamos. Tire la pelota al córner. Ya, nos vamos cuando faltan. Yo no sé si a ver, ¿qué dice tu celular? 8:54. Eso, yo tengo 8:53 por otro lado, pero digamos 8:54, mejor llegar antes que tarde. Y quédate en nuestra sintonía, ¿no? ¿Quién viene ahora? ¿Te acordás cómo se llama? Sí, Alcaíno. Rodrigo Alcaíno. No Daniel, ese es otro. No, ese es un actor, ¿no? Sí, pues. Ya. Rodrigo Alcaíno No, viene nuestro Rodrigo. con el Lacio Usachi y nosotros a Romani. Chao. Chaito, chaito. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.